revisión. El artículo de revisión, entonces, es una de las formas de publicación científica. Abordaremos la definición, la estructura, ejemplos prácticos, herramientas y conclusiones de esta presentación. ¿Cómo escribir un artículo de revisión? Y entonces aquí vemos en la parte superior Review Article o artículo de revisión con su abstract correspondiente. En este caso, patogénesis y diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada. Pero, ¿qué es el artículo de revisión? Es un tipo de artículo científico. Sin embargo, no usa datos originales o propios. La unidad de estudio son los papers o artículos analizados, y aquí se diferencia del artículo científico o también llamado original papers, porque el artículo de revisión no usa datos propios, no usa datos originales, sino que usa los artículos publicados que son la unidad de investigación. En cambio, los artículos originales usan como unidad de investigación generalmente a los pacientes. Y el artículo de revisión recopila la información más relevante del tema. Entonces, para los que están a punto de concluir o desarrollar su tesis, el artículo de revisión suele ser un paso intermedio antes de la tesis, antes del informe final, antes del paper o artículo original. La finalidad de esta es examinar los artículos publicados y situarlas en perspectiva. Cuando yo tengo hecho un buen artículo de revisión, estoy listo para avanzar con mi tema de investigación, con mi tesis o con mi artículo final. ¿Cuáles son los objetivos de un review o artículo de revisión? Básicamente es abordar qué se conoce del tema, es una puesta al día, es un update de mi propio tema de investigación. ¿Qué se ha investigado sobre ese tema? Yo debo conocer el cuerpo de evidencia científica disponible sobre mi tema y qué aspectos permanecen desconocidos. Por ejemplo, este artículo de revisión sistemática y metaanálisis se tituló Tratamiento médico en gestantes con hipotiroidismo subclínico, revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, debe responder preguntas específicas. Bueno, hay varios tipos de revisiones, la exhaustiva, la descriptiva, la evaluativa, y esta es la que me interesa, la evaluativa. Responde a una pregunta específica, muy concreta, sobre aspectos etiológicos o causantes, diagnósticos, clínicos o terapéuticos o preventivos, y se conocen como preguntas clínicas basadas en la evidencia científica, en el contexto del paradigma de medicina basada en evidencias. También es usual los casos clínicos o report combinados con la revisión bibliográfica, ¿no es cierto? A propósito de un caso y la revisión bibliográfica correspondiente. Aquí tenemos otro ejemplo, asociación entre fenotipos metabólicos y riesgo de diabetes, una revisión sistemática y metaanálisis. Todos ellos son ejemplos propios de artículos de revisión publicados previamente. ¿Cuáles son algunas de las funciones del artículo de revisión? Bueno, compactar, sintetizar los conocimientos fragmentados que hay, actualizar e informar sobre el estado de un tema, transmitir nuevos conocimientos en base a nuevas publicaciones, informar y evaluar la literatura publicada, y esto que me interesa mucho, comparar la información de diferentes fuentes, comparar un análisis comparativo, sustituir los elementos primarios, conocer las tendencias de diferentes fuentes, conocer las tendencias de las investigaciones, identificar nuevas áreas emergentes, nuevas especialidades y, por supuesto, sugerencia de nuevos temas de investigación. Y como vimos anteriormente, esto es parte de los resultados, que es el flujograma o flowchart para extraer los artículos relevantes de la literatura. ¿Cuáles son las etapas de un artículo de revisión? Y ahí las tenemos del 1 al 6. Definir la pregunta de investigación, definir los objetivos de la revisión, realizar la búsqueda bibliográfica avanzada y luego la lectura, organización de la información, redacción del artículo y afinar la estructura del artículo de revisión.
En videos previos ya hemos desarrollado los primeros tres puntos y todos ustedes cuentan con su pregunta de investigación bien redactada, tienen los objetivos claros de su trabajo de investigación y también hemos enseñado cómo realizar una búsqueda bibliográfica avanzada. Por lo tanto, ahora, y también hemos enseñado cómo guardar en el Zotero. Así que ahora queda leer cada uno de los artículos, seleccionarlos y ver según criterios cuáles son los más importantes. Otro paso importante es definir los objetivos del artículo de revisión, ¿sí? Los objetivos constituyen una parte importante en este proceso de la investigación y tienen las siguientes características. Nos van a orientar las siguientes fases, van a determinar los límites y la amplitud del estudio, van a definir las etapas que se requieren en el estudio y sitúan al estudio dentro de un contexto general. Y los objetivos son generales y específicos, por supuesto, ¿no? Dar en el blanco, cumplir los objetivos. Los objetivos deben ser claros, precisos, relevantes, con verbos en infinitivo, deben ser viables, deben ser medibles o cuantificables, deben ser evaluables, deben ser concretos y debe haber un orden metodológico o lógico y tienen que ser claros, por supuesto. Entonces, es necesario definir los criterios de búsqueda. Los límites son fundamentales. Los criterios tienen que ver qué periodo voy a cubrir en mi estudio. Tenemos que tenerlos muy claramente, los últimos 5 años, los últimos 8 años, los últimos 10 años, lo que ustedes decidan para su búsqueda. ¿En qué idioma voy a buscar? ¿En español, en inglés, en portugués, en todos ellos? El tipo de acceso que voy a tener, ¿no es cierto? Acceso, texto completo, etcétera. Tipo de documentos que voy a utilizar. Si voy a solamente utilizar estudios de cohorte, casos y controles, solo ensayos clínicos. Todo eso es fundamental para limitar el estudio. Y luego entonces vendrá lo que se llama la lectura, y sobre todo estamos hablando de la lectura crítica, ¿sí? Necesitamos desarrollar en estas dos unidades siguientes lectura crítica de los artículos científicos. ¿Qué tenemos que evaluar? La validez del artículo, que está en la parte de metodología y diseño, la confianza que da, la confiabilidad del artículo, la pertinencia del artículo para mi artículo de revisión. Y por supuesto, debo después generar esquemas, mapas conceptuales, debo desarrollar un orden lógico. La redacción del artículo debe tener algunas características. Estas cuatro son las más importantes. Claridad, concisión, precisión y sencillez. La claridad es fundamental a la hora de redactar. Se lee y entiende rápidamente la idea que queremos transmitir en ese párrafo. Claridad. Concisión, concisos. Se utilizan las palabras precisas, significativas, indispensables. Concisión. Precisión, lenguaje sin términos ambiguos, exactos, ¿sí? Evitar las siglas o mnemotecnias, etcétera. Sencillez, por supuesto, no caer ni en la vulgaridad ni en estilos sobre eh, resaltados o el estilo barroco. ¿Cuál es la estructura general de un artículo de revisión? Título, resumen, palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusión y, por supuesto, las referencias. La introducción, la metodología es lo que vamos a abordar en este video y en un siguiente video abordaremos resultados, discusión y conclusiones. El resumen, como ven en este ejemplo, publicado en la revista Electronic Journal of General Medicine, que es justamente sobre apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño, como factor de riesgo para enfermedad renal crónica, una revisión sistemática y un metaanálisis. El resumen debe contener la información sobre los objetivos del trabajo, los resultados y las conclusiones. La extensión suele ser de 250 palabras promedio. Se debe hacer énfasis en los aspectos que más importen, que más resalten, que sean más novedosos del trabajo. Intentar que figuren todos los conceptos claves e incorporar todos los resultados que quepan, ¿no? Y por supuesto, como vemos aquí, tenemos el título, tenemos los autores con su I o ORCID, tenemos la afiliación, tenemos cómo se debe citar y aquí tenemos el resumen o abstract. Introducción,
objetivos, métodos, resultados, conclusión y las palabras clave o keywords, como vemos ahí. Vamos a dar ahora unas claves para la introducción. ¿Cómo empezamos a redactar la introducción? La recomendación es que si estamos iniciando nuestras primeras actividades en redacción científica, recomendamos 5 a 7 párrafos generalmente. Se debe iniciar con el problema de investigación. ¿Cuál es la problemática que aborda su artículo y su contexto internacional y nacional? Usamos los primeros dos párrafos, uno o dos párrafos, para la variable de resultado. ¿Cuál es la variable de resultado? Es justamente la variable dependiente, es el outcome o evento de estudio. Los primeros dos párrafos se recomiendan para la variable de resultado. Los siguientes dos párrafos, párrafos 3 y 4, para la variable independiente, la variable independiente. Y un párrafo o dos para la justificación e importancia del estudio. ¿Qué no debo hacer en la introducción? No debo quemar la respuesta final o la conclusión final de mi trabajo. Debo darlo como potencial, posible relación o asociación. Por eso es que es tan importante la justificación y la importancia del estudio en los párrafos 5 o 6. Algunos cometen el error de que ya en la introducción dan la conclusión y mataron su estudio. No hay que cometer ese error. El último párrafo suele ser el objetivo del estudio. Por lo arriba mencionado, el objetivo de este estudio fue relacionar la variable uno con la variable 2, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental. ¿En qué población? Se mencionan las referencias estrictamente necesarias en la introducción y no se deben incluir datos ni conclusiones del trabajo que se está dando a conocer. La introducción, recomendamos 8, 10, 15 citas, es importantísimo. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un artículo que publicamos esto fue publicado en junio del 2025, hace poquitos meses. Relevancia pronóstica de las citoquinas inflamatorias interleuquina 6 y TNF-alfa en pacientes con cáncer de mama, una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿no? Este es el título, aquí van los autores, ¿sí? Siempre el primer autor y el último autor, llamado senior, son los dos más importantes dentro del artículo. Y aquí tenemos el abstract, ¿sí? Aquí está la introducción, aquí está el objetivo del estudio, aquí están los resultados. Fíjense que los resultados incluyen datos duros, hazard ratio, intervalos de confianza, valor P, etcétera. Y finalmente la conclusión. Este estudio resalta la necesidad de establecer un consenso internacional para determinar los métodos e implementar estos biomarcadores en la práctica clínica. Entonces ahí tenemos título y abstract. El abstract puede ser estructurado o no estructurado dependiendo de la revista a la que queremos enviar. Entonces, ya que el título tenía que ver con citoquinas, interleuquina 6 y TNF-alfa como variables independientes y el pronóstico en cáncer de mama como variable dependiente, vamos a ver que los primeros dos párrafos hablan sobre el cáncer de mama y su pronóstico. O sea que entonces, sugerencia en introducción, dar datos duros, dar datos epidemiológicos de la importancia del cáncer de mama. No desarrollar conceptos sobreconocidos o básicos. No es una clase de cáncer de mama, es una introducción a la variable cáncer de mama muy cortita y luego después lo que significa el pronóstico y cómo se mide el pronóstico de cáncer de mama. Luego después vendrá la variable uno. El siguiente párrafo, los siguientes párrafos, habla ya sobre los biomarcadores tumorales y el pronóstico, los roles pronósticos que juegan los biomarcadores. Luego después hace una contextualización en años recientes, significativos avances en el pronóstico del cáncer de mama han sido hechos, y ahí empieza a mencionar algunos de los marcadores pronósticos innovadores. La variable 2, perdón, aquí es variable uno, interleuquina 6 y tumor necrosis alfa, y luego después viene la justificación, es muy importante. Un error frecuente en los artículos de revisión es que obviamos o pasamos por alto el párrafo de la justificación del estudio. Justificación e importancia del estudio. Ahí está la justificación. Y finalmente, entonces, acá dice el objetivo del estudio.
fue evaluar la relevancia pronóstica de estos marcadores, interleuquina 6 y TNF-alfa, en lo que significa supervivencia y de las mujeres con cáncer de mama. Vamos a ver también ahora el ejemplo de métodos, ¿no? En métodos está el registro. Algunos lugares como Próspero son lugares para registrar las revisiones sistemáticas y el metaanálisis, y una buena práctica de registrarlos previamente. Los criterios de selección, aquí están. Las fuentes de búsqueda, aquí fue PubMed, Medline, Web of Science, Embase, entre otros, ¿no? Es importante aquí incluir los términos clave, los key terms o los keywords. Fueron interleuquina 6, tumor necrosis factor alfa, y la búsqueda está disponible como un material suplementario. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las claves para métodos? Ahí van los tics. El primer párrafo debe abordar diseño del estudio. Corresponde a una revisión de evaluación, una revisión avanzada, una revisión bibliográfica. Luego debo mostrar las fuentes. Hicimos la búsqueda en Cielo, en PubMed, en Embase, donde ustedes hayan hecho las búsquedas. Luego debo mostrar la pregunta PEO. De mi pregunta clínica, pasar a la pregunta estructurada PEO, población, exposición y outcome. Y finalmente, se recomienda copiar la sintaxis de su búsqueda. Luego debo incluir el ítems criterios de selección, que serán inclusión y exclusión. Y luego después debo comentar cómo voy a analizar las variables y qué medidas de asociación voy a tomar en cuenta en los artículos para resumir los resultados. Estas son las claves de los diferentes párrafos o segmentos que debe estar en la parte de métodos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la estructura del artículo de revisión: introducción, métodos, y veremos después resultados, discusión y conclusiones. Este es otro ejemplo de un trabajo que publicamos hace algunos meses, que es justamente la evaluación de calidad de las revisiones sistemáticas realizadas en tesis de pregrado en universitarios peruanos, una revisión sistemática, ¿no? Entonces, al momento de iniciar la redacción del artículo de revisión, debemos tener claridad, concisión, precisión, sencillez y escribir con naturalidad. Estos son puntos fundamentales al momento de iniciar la redacción. ¿Cuándo debo citar? Bueno, en realidad para evitar los plagios, para evitar las sanciones y para evitar que el artículo sea rechazado y caer en faltas éticas y de integridad científica, debo citar cada párrafo de manera adecuada. Un párrafo que no esté citado se da a entender que es de la fuente propia, que es del autor. Y si eso no es del autor y en el sistema antiplagio se detecta que eso está y pertenece a otro autor, eso es una fuente básicamente contraria. Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos de artículos de revisión: el resumen con los objetivos, los métodos, resultados, discusión, con el famoso IMRD: introducción, métodos, resultados y discusión, y finalmente las palabras clave, como ustedes ven ahí. ¿Ok? Este es el flujograma, el diagrama de flujo de la selección de los estudios. Ustedes van a tener que documentar para sus trabajos. Y en el caso de metaanálisis, que esto no es lo que ustedes van a realizar básicamente, sino es una revisión comparativa, evaluativa, se usan los forest plot y se usan otras herramientas como la herramienta Gray, ¿no? Entonces, en conclusión, los objetivos del artículo de revisión son resumir la información de un tema, identificar aspectos relevantes, identificar las aproximaciones teóricas o las teorías para mi tesis y para mi trabajo de investigación. Aquí les dejo 15 puntos para que evalúen la calidad de la revisión bibliográfica, sea una autoevaluación, ¿ok? Y también otros ejemplos de trabajos que hemos desarrollado, hemos publicado y que ya son artículos de revisión publicada en diversas revistas a nivel internacional. Evitar los errores. Un artículo de revisión debe abordar un aspecto, un punto o un tema. No puedo divagar con dos, tres, cuatro temas en el mismo artículo de revisión. Y terminamos con este ejemplo: Findrix, utilidad en el screening de diabetes, personalización y asociaciones. Variable 2, los primeros párrafos de la introducción. Variable 1, los siguientes dos párrafos. La justificación y el objetivo del estudio
es la introducción. Los métodos, el diseño, las fuentes, en este caso fue PubMed, Elsevier, Library, Science Direct, British Medical Journal, entre otros. Los indicadores que se utilizaron, el AUC, por ejemplo, la prioridad. Es muy importante que ustedes vinculen su tema de investigación con las prioridades de salud nacional y de la universidad. Y los criterios de inclusión y de exclusión que se denominan criterios de selección. De esta forma, en esta oportunidad hemos revisado la primera parte del artículo de revisión. Te animo a que inicies la redacción de tu primer artículo de revisión.